Buenas a todos, soy José Luis Rentería Ramírez y en este video vamos a mostrarles todo lo que hemos visto en la clase de administración de base de datos, desde cómo crear una base de datos, cómo agregar datos, cómo hacer conexiones, cómo crear usuarios, administrar servidores, respaldar información, los espacios de tablas, diccionario de datos, funciones, procedimientos y disparadores. Todo esto lo vamos a hacer desde la línea de comandos de MySQL con el CMD. Para ello vamos a iniciar creando una base de datos. Para esto vamos a ver un tipo de conexión que es el localhost. Vamos a teclear MySQL -u para especificar el usuario, que en este caso es root-p. Nos pide una contraseña, la introducimos. Y bien, ya estamos dentro de la línea de comandos de MySQL. Entonces, como les estaba diciendo, tenemos que crear primero lo que es una base de datos, cualquiera de ejemplo, utilizando el comando create database, ejemplo db, punto y coma. Aquí está muy bien, ya se creó. Ahora vamos a ver si está creado show databases. Y aquí está, como pueden ver. Ahora lo que vamos a hacer es usar esa base de datos para poder crear lo que son las tablas. Entonces, utilizando el comando use, de seguido del nombre de la base de datos, que es ejemplo db. Pueden ponerle punto y coma o no ponerle en este caso no se lo pondremos y ya estamos usando lo que es la base de datos. Ponemos show tables, dice que está vacío, que no tiene ninguna tabla. Entonces vamos a pasar a crear, aunque sea dos tablas, como ejemplo. Entonces con el comando create table va a ser personal, donde va a haber un ID que va a ser varchar de 40, va a ser not nulo, nombre varchar de 45, apellido paterno, appad vamos a ponerle, que va a ser también varchar de 45, y appmat de apellido materno, appmat. De igual manera va a ser varchar de 45. Cerramos, si están en las llaves, punto y coma, y está. Se creó la tabla. Para checar que ya se haya creado la tabla, hacemos el mismo comando, show tables, punto y coma. Aquí está la tabla personal. Ahora vamos a crear otra tabla que se llame puesta. Create table puesto. Este va a contener igual un ID de varchar de 40. De igual manera va a ser un nulo. Va a tener personal varchar de 45. No nulo. Y puesto. Va a ser varchar también. Los ID los ponemos en varchar. No los ponemos en enteros o numéricos o decimales, porque no vamos a hacer cálculos con ellos, simplemente son para poder acceder a la base de datos, para poder acceder a las tablas mediante las llaves. Entonces nos quedamos en puesto, sí, con esto nada más, punto y coma, y listo, se creó la tabla. Ahora vamos a ver las tablas que tenemos en nuestra base de datos, show tables, punto y coma, aquí está puesto y personal. Para ver qué contienen nuestras tablas vamos a usar el comando describes personal, punto y coma. Me equivoqué. Ya sé en qué me equivoqué. Sí, sin la S.
Como pueden ver, eso es lo que contiene nuestra tabla. Nuestra tabla personal contiene el ID, que es varchar, nombre, apellido paterno y apellido materno. Y nuestra tabla puesto contiene el ID, personal y puesto. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es agregar los datos. Okay. Primero vamos a insertarlos en la tabla personal. Para eso se utiliza un insert into personal values. Abrimos y cerramos paréntesis. Aquí vamos a poner el ID 1. Si recordamos lo que sigue es nombre. Entonces Francisco Flores y apellido materno Ibarra. Y salimos, coma. Vamos a agregar otro registro. Estar con el 2. Ay, me equivoqué. A ver, vamos. Bien, tuvimos un pequeño problema, pero ya. Continuando. Nos quedamos aquí en el ID 2. Seguido del nombre. Vamos a poner el mío, Josué. Coma Ramírez. Cierra paréntesis, coma. Insertar el otro dato. El otro registro, perdón. En este caso va a ser María. 3, perdón, el ID. Coma, María. Apellidos le ponemos a González. Figueroa. González Hernández. Cerramos paréntesis, punto y coma y enter. Aquí ya está. Ya están los datos ingresados en la tabla personal. Para checarlo vamos a hacer un select, asterisco, o sea, vamos a seleccionar todo de la tabla personal. Y aquí están los datos ya ingresados. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar los datos en la tabla puesto. Para ello vamos a utilizar la misma línea de comandos, pero en vez de personal va a ser puesto. Para poder acceder a los queries o comandos que ya hemos ingresado con las flechas de arriba y abajo podemos hacerlo. Entonces insert into puesto, values 1, en el primero va a ser, está bien, el segundo como habíamos visto acá es el personal. Personal vamos a agregar el ID de la tabla pasada de los usuarios que queramos. Por ejemplo, en esto va a ser el 2 y el puesto va a ser gerente. Ya está bien el ID 2. Aquí vamos a poner personal 1. Este ID nos va a servir para conectar entre las dos tablas. Puesto supervisor. ID 3. Puesto, lo que nos falta, 213. Y puesto, vamos a ponerle gerente, supervisor, contador. X. Vamos a enter. Listo. Vamos a hacer un select. Asterisco from. Asterisco from. Puesto. Coma y aquí está. Muy bien, hasta ahorita ya tenemos creada nuestra base de datos con dos tablas, que es puestos y personal, en el cual ya ingresamos los registros necesarios. Son pocos, pero para no llevarnos mucho tiempo. Y ahora vamos a ver lo que es el tema de conexiones.
Lo que vamos a hacer es salirnos, exit, CLC para limpiar la pantalla. Y estamos para ingresar localmente a nuestro ordenador, a nuestro MySQL, es MySQL-U, y ahora vamos a especificar el nombre del usuario. En este caso es root-p para especificar la contraseña. Le damos enter y después la contraseña nuestra, en mi caso no se las voy a decir, y listo, ya estamos dentro. También podemos acceder con nuestro nombre de la máquina, y además podemos acceder remotamente a otro equipo mediante su IP. Es lo que vamos a hacer. Vamos a ingresar a un equipo de un compañero que está en la misma red del área local mía. Entonces MySQL, para eso utiliza el guión H. Con el guión H de seguido de la IP, en este caso es 192.168.0.25, seguido del guión U para acceder al usuario que queremos. En este caso vamos a acceder a su root, y guión P. Damos enter, nos pide la contraseña. En este caso yo ya me sé su contraseña y por lo mismo voy a acceder. Listo, ya estamos dentro. Vamos a ver, vamos a dar un select. Este comando es para ver qué usuario estamos usando. Select current -user. Ahí cerramos paréntesis, enter. Como ven, dice que aquí estamos en el usuario root, pero estamos accediendo no localmente, sino mediante la red. Vamos a ver cómo aparece si accedemos localmente. Salimos, vamos a acceder localmente, vamos a quitar esto, enter, select current user, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Y aquí está, aquí nos está diciendo que estamos localmente, y anteriormente aquí nos dice que estamos remotamente. Esta es la diferencia. Y claro, si accedemos, vamos a acceder otra vez, podemos crear tablas, podemos crear base de datos, podemos hacer lo que queramos dentro de la base de datos, dentro del usuario que estamos accediendo remotamente. Vamos a ver show databases, enter, aquí está sus bases de datos. Él también tiene la base de datos de ejemplo DB, tiene otra base de datos que se llama Francisco Flores, y las que vienen por default. Bien, entonces ya visto el tema de conexiones, vamos a pasar a otro tema llamado cuentas de usuario. Vamos a salirnos de aquí. Bien. Ahora vamos a acceder localmente. Muy bien. Para crear usuarios